Parece que el concepto de mente sobre materia tiene cabida en casi cualquier escenario. Los entrenadores predican la idea de utilizar la fuerza mental para superar los límites físicos conocidos de nuestros cuerpos en los deportes. En los negocios, el dicho "si puedes soñarlo, puedes hacerlo" se ha convertido prácticamente en el lema de emprendedores e innovadores de todo el mundo. Y en medicina, incluso recibir un diagnóstico de estar enfermo o sano puede marcar la diferencia en cómo se siente realmente nuestro cuerpo. Piénsalo, ¿alguna vez te has encontrado leyendo una lista de síntomas de una enfermedad, para poco después empezar a sentir cada uno de esos mismos síntomas, aunque antes no estuvieran ahí? Imaginado o no, el concepto de mente sobre materia siempre ha dejado una pregunta persistente: ¿hasta qué punto puede nuestra mentalidad influir directamente en nuestra realidad? ¿Y hasta qué punto las profecías autocumplidas acaban realmente moldeando nuestras vidas? Pues bien, según David Robson, autor de El efecto expectativa, la respuesta es bastante. En este vídeo, descubrirá lo poderosa que es su mente como máquina de predicción, dedicada a asegurarse de que su realidad coincide con sus expectativas internas. Desde el proceso de envejecimiento hasta los efectos de la medicación en tu cuerpo, descubrirás el poder de la mente para cambiar tu productividad, tu salud y tu futuro. Así que prepárate para asombrarte con el increíble potencial de tu propia mente. ¿Está bien que un médico mienta a sus pacientes? Esta es una pregunta sobre la que incluso el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson en el siglo XIX no estaba seguro. Por un lado, sabía que era moralmente ambiguo que un médico de confianza engañara a un paciente. Por otro lado, Jefferson creía que los placebos podían hacer mucho bien a los pacientes. 2 siglos después, la ciencia empieza a comprender que Jefferson podía haber dado en el clavo. Un placebo es un medicamento falso que no contiene ningún principio activo. Esto significa que no tiene beneficios ni inconvenientes fisiológicos para la persona que lo toma. Es un concepto interesante, porque aunque técnicamente no hace nada, el mero hecho de tomar un placebo puede tener un efecto positivo en el bienestar del paciente. ¿Sabía que algunas de las primeras pruebas modernas de los beneficios de los placebos fueron recogidas por un médico militar durante la Primera Guerra Mundial? Henry Beecher era un anestesista cuyo trabajo consistía en tratar a los soldados aliados en Francia e Italia. Estos soldados venían directamente del campo de batalla y sus heridas eran a menudo horribles y profundamente dolorosas. Para colmo, la morfina, un fármaco analgésico, escaseaba y a veces Beecher se enfrentaba a la terrible perspectiva de operar a estos hombres sin anestesia. Sin embargo, en el transcurso de su trabajo, Beecher observó algo notable. A menudo, el dolor de un soldado herido podía tratarse eficazmente con una simple solución salina. Mientras el hombre creyera que se le estaba inyectando morfina, respondería casi exactamente igual que si se le hubiera administrado la droga real. De hecho, Beecher calculó que su solución salina placebo era un 90% más eficaz que la propia morfina. Era tan eficaz que reducía la probabilidad de que el paciente sufriera un infarto mientras era operado, lo que suponía un riesgo importante durante una intervención quirúrgica sin anestesia. ¿Sabías que los placebos pueden tener potentes efectos en el organismo? Desde el descubrimiento pionero de Beecher, se ha demostrado una y otra vez. Pruebas recientes demuestran que incluso las personas con enfermedad de Parkinson pueden experimentar mejoras en sus síntomas, como los temblores de las extremidades cuando se les administra un placebo. Es importante entender que la falta de dopamina en el cerebro es lo que causa muchos de los síntomas del Parkinson. Por ello, los medicamentos existentes actúan aumentando los niveles de dopamina y proporcionando alivio. Pero, sorprendentemente, cuando las personas con Parkinson reciben un placebo, sus síntomas pueden mejorar hasta en un 30%. ¿Cómo se explica este fenómeno? Los expertos creen ahora que todo se reduce a las expectativas del paciente. Nuestros cerebros actúan como una farmacia interna, y cuando esperamos recibir un beneficio de la medicación, nuestro cerebro abre su farmacia y libera sustancias bioquímicas que afectan a nuestro cuerpo de forma similar al fármaco real. En el caso del placebo del Parkinson, el cerebro del paciente puede haber liberado más dopamina propia o una sustancia similar a la dopamina. La evidencia de la teoría de la farmacia proviene de un estudio que analizó los analgésicos de placebo. Los científicos querían explorar la teoría de que los placebos podían estimular al cerebro para que produjera analgésicos naturales, conocidos como opioides. Para comprobarlo, dieron a los pacientes un placebo que creían que era morfina, junto con otra sustancia llamada naloxona, que bloquea los receptores opioides del cerebro. Como era de esperar,
la naloxona impidió que el placebo funcionara, lo que sugiere que, en efecto, estaba estimulando al cerebro para que produjera opioides. Curiosamente, no todos los placebos tienen los mismos efectos sobre nosotros. Resulta que el tamaño del placebo es importante, las pastillas más grandes tienen un efecto mayor que las pequeñas. Y las inyecciones son incluso más eficaces que las pastillas. Y el efecto placebo más fuerte se observa después de una intervención quirúrgica. Esto se debe a que nuestras expectativas sobre el procedimiento son tan altas, tanto si tomamos pastillas como si nos sometemos a una operación, que inyectamos aún más fuerza al efecto placebo. Con todo esto en mente, volvamos a la primera pregunta con la que se enfrentó Thomas Jefferson. ¿Está bien que los médicos engañen a sus pacientes? Aunque no tenemos una respuesta clara, una cosa es segura. Cuando esperamos que los placebos proporcionen resultados potentes, tienden a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este nuevo conocimiento a nuestra propia salud? En primer lugar, cuando empieces a tomar medicación, intenta visualizar los efectos positivos que podría tener en tu cuerpo. Esto podría ayudar a que esos efectos positivos se hagan realidad. En segundo lugar, cuando le receten un medicamento, tómese el tiempo de preguntar a su médico cómo funciona exactamente para ayudar a su cuerpo. El simple hecho de conocer esta información puede ayudar a mejorar los efectos del fármaco. Por último, sus expectativas aumentarán si puede hablar con otros pacientes que hayan utilizado el mismo medicamento y lo hayan encontrado eficaz. El mero hecho de saber que a otros les ha funcionado puede aumentar la probabilidad de que a ti también te proporcione beneficios. Después de discutir los efectos positivos que las expectativas pueden tener en nuestras mentes, es justo exponer también los riesgos de las expectativas negativas. Hablemos pues de lo contrario del placebo, el nocebo. En latín, placebo significa complaceré, mientras que el nocebo significa perjudicaré. Al igual que nuestras expectativas pueden convertir el agua salada en morfina, también pueden transformar cosas inofensivas en armas mortales. Volvamos atrás en el tiempo, a la década de 1970 en Nashville, Tennessee. Un hombre fue diagnosticado con cáncer de esófago terminal, lo que fue una noticia impactante, especialmente porque su médico no creía que viviría para ver la siguiente Navidad. Pero sorprendentemente, el hombre vivió para ver la Navidad, aunque falleció solo unas semanas después en enero. Tristemente, parecía que el cáncer había ganado. Sin embargo, durante la autopsia, el patólogo hizo un descubrimiento sorprendente: no había tumor en su esófago, sino que tenía un tumor pequeño en su hígado, que ciertamente no era terminal. Entonces, ¿qué causó su muerte? Con su diagnóstico terminal en mente, solo había una conclusión: fue la expectativa de su médico de que moriría alrededor de la Navidad lo que finalmente lo llevó a la muerte. La mente del hombre había aceptado el pronóstico como verdad, y su cuerpo siguió el camino hacia la muerte. Resulta que los nocebos más potentes se presentan en forma de efectos secundarios percibidos de medicamentos reales. Esto significa que cuando esperamos experimentar un efecto secundario de un medicamento, es más probable que realmente lo experimentemos. Se han observado efectos nocebos similares con el uso de la aspirina para tratar la angina de pecho. Los pacientes a los que se informó de que la aspirina podía causar efectos secundarios como indigestión y malestar estomacal tenían 6 veces más probabilidades de interrumpir el tratamiento que los que no fueron informados de estos efectos secundarios. Y cuando se les preguntó por qué habían dejado de tomar la medicación, muchos de ellos declararon haber experimentado náuseas e indigestión. Esto solo demuestra que nuestras expectativas pueden, literalmente, enfermarnos. Si esta noticia está empezando a afectar a tu propia salud, no te preocupes, hay formas de evitar que arraiguen expectativas perjudiciales. En primer lugar, cuando un medicamento presente la posibilidad de un efecto secundario desagradable, intenta replantear tus pensamientos en torno a la probabilidad de experimentarlo. Por ejemplo, si te enteras de que 1 de cada 10 pacientes experimenta un determinado efecto secundario, recuerda que eso significa que el 90% de los pacientes no lo experimentaron. Por tanto, las probabilidades de que usted lo sufra son bastante bajas. Incluso este simple replanteamiento de las expectativas podría evitar que tu cuerpo desarrolle innecesariamente estos efectos secundarios por sí solo. Recuerda que es importante dar prioridad a tu salud mental y física. No dudes en hablar con tu médico o con un profesional de la salud mental si te sientes abrumado. Cuídate,